que después de la lectura y de las asistencias a estas sesiones sincrónicas y después del alcance que ustedes pretenden darle a la figura de sujetos de derecho, al igual que lo vamos a lograr con los otros elementos, como lo hicimos con el vínculo, como lo estamos haciendo con el sujeto y como lo vamos a desarrollar y lo estamos desarrollando con el tema del objeto, y luego entrar a investigar sobre las distintas u otras distintas facetas o posibilidades, ya tenemos otra visión del tema. Ya tenemos otros aspectos que nos llaman además el interés, no solo sustancial, sino procesal. Y nos estamos percatando de algo, que la Corte Constitucional puede emitir una tesis, pero esa tesis de la Corte Constitucional puede tener algunas interpretaciones por la Sala Civil de la Corte y puede tener algunas otras interpretaciones por secciones del Consejo de Estado, como es el caso que aquí nosotros estamos estudiando. Ya vemos que tenemos la posibilidad de resumir hechos, de resaltar aspectos relevantes y luego centrarnos en cuál es el problema jurídico a manera de una formulación, mucho más si lo hacemos como un interrogante a resolver, como una pregunta en concreto a resolver. Aquí estamos que si bien hemos planteado que como elemento esencial el sujeto de derecho y el sujeto de derecho en cuanto tiene personalidad, vemos que incluso el tema de la personalidad se desvirtúa, el tema de la personalidad se muestra como muy estricto en ocasiones, el tema de la personalidad se muestra como de poca utilidad para los efectos consecuentes, porque nos estamos dando cuenta, estamos aprehendiendo con un criterio claro que existen otras configuraciones que no exactamente son personas, pero que tienen capacidad. O sea, hemos entendido y hemos comprendido que en el mundo jurídico nacional y además internacional extranjero pueden existir entes capaces o sujetos de derechos de protección sin que tengan la posibilidad de la persona. Entonces, vienen esos interrogantes. Entonces, ¿para qué la personalidad jurídica? ¿Ya? Y en la sentencia que estamos estudiando, yo quiero hoy con ustedes otra vez retomar los temas, resaltarlos, insistirlos, porque así es como estamos nosotros emprendiendo ese proceso de aprendizaje básico, importante, ¿no? Sobre todos estos conceptos, no simplemente pasar y se acabó, sino ver el examen, apropiarnos de una lectura, hacer competentes lecturas, sintetizar lecturas y desde luego extraer cuáles son las líneas de decisión y cuáles son los problemas que ahí vamos formulando. Entonces, en esta sentencia del Consejo de Estado, yo ayer les mandé por el grupo de WhatsApp unas sentencias de patrimonio autónomo, les dejo en libertad allí para que ustedes también saquen sus conclusiones. Fíjense que tanto en la sentencia de la Sala Civil de la Corte, caso Consorcio Gómez y el Banco Cafetero Gran Banco, como en este caso, Biancha Méndez, que ya estamos allí como que, si tomáramos nosotros el inicio de las clases, vean la serie de jurisprudencias que hemos venido estudiando de constitucionalidad y de casos concretos de tutela y estos otros casos que ya son formulaciones en procesos contenciosos en la jurisdicción ordinaria y en la jurisdicción contencioso administrativa. Entonces fíjese que todas estas han estado antes de la promulgación del Código General del Proceso. Sin embargo, en esta del Consejo de Estado se hace mención al Código General del Proceso. Me refiero a antes de la promulgación, hechos que datan antes de la promulgación del Código General del Proceso y de otras disposiciones jurídicas que resultan de mucha utilidad frente a los Y recuerden que no solamente estamos hablando de existencia como tal de la persona o del sujeto de derecho, porque es que el concepto de existencia es supremamente importante en el manejo de fenómenos jurídicos, por ejemplo, en el contrato en sí mismo. También tenemos que hablar
cuándo existe y cuándo no existe el contrato. O sea, el concepto de existencia en derecho al lado de nulidad, al lado de resolución, al lado de rescisión, al lado de inoponibilidad, son conceptos supremamente importantes porque son las ideas que van a dar lugar a pretensiones y a las correlativas excepciones, medios de ataque, medios de defensa. Y acá estamos hablando, además de esa existencia, al tema de la posibilidad de ser parte, al tema de la capacidad, al tema de la legitimación en la causa, al tema de las posibilidades de congregarse facultativamente o necesariamente con otros, el tema del litis consorcio facultativo, que tiene una estrecha y esencial relación con el sistema de imputabilidad para responsabilidad, en este caso de carácter patrimonial. Entonces, no son temas aparte, desligados. En la medida en que nosotros precisemos mucho más, enfoquemos mucho más, investiguemos, hagamos una mayor consideración sobre estos aspectos, vamos a lograr una utilidad práctica, no solamente teórica, de lo que estamos estudiando para examinar otros temas. Ya veremos cómo en el tema del objeto, ya ahí en el proyecto docente se lo señalé, yo creo que se los he dicho. Cuando estudiamos cada una de las características del objeto como contenido prestacional, vínculos, sujetos, objeto, vamos a ver que son las mismas características del daño. ¿Ya? Y así esas definiciones de marco teórico se convierten en unas herramientas de enorme utilidad práctica. Bueno, entonces, además de la competencia que estamos enfatizando en cuanto al examen y al estudio de las decisiones de los jueces, las decisiones de los tribunales, que es nuestro laboratorio, al lado del análisis doctrinal y al lado, desde luego, del estudio, de la construcción y de la crítica normativa. Entonces, habíamos visto en esta sentencia que, por cierto, yo se las mando y se las envío ahí hasta resaltados en los aspectos que considero de mi parte son los más importantes, que hay varios escenarios, ¿no? Primero viene el escenario y la consideración clara que hace la Corte Constitucional con respecto a la necesidad de ser persona para poder ser parte en el proceso. Ve que esa es la consideración general, esencial, que ha venido siendo innovada ya por las normas dispositivas actuales. Luego viene otro escenario en que se presenta y dice, a través del pronunciamiento consignado en mayo 13 de 2014. Entonces, la sala dijo allí que no había lugar a la aplicación del liticonsorcio necesario, luego hace unas explicaciones sobre el liticonsorcio necesario, o sea, suficiente con expresar lo que las mismas palabras están indicando. Liticonsorcio necesario es que todos necesariamente tienen que ir a la litis, consorciados, no por la figura del consorcio, sino por una figura especial de agrupación para intervenir procesalmente. Porque una misma situación es imputable. De una misma situación puede ser que se dé una intervención en la cual todos deban responder o frente a la cual todos puedan reclamar. Eso se desprende del concepto de lo que es una obligación, como lo habíamos dicho, solidaria. Y entonces señaló una condición especial y dijo solo cuando se genera la relación jurídica sustancial entre los miembros del consorcio y la unión temporal y la respectiva entidad estatal contratante, que es cuando la entidad contratante le adjudica. Yo iría mucho más allá. Además de la adjudicación, cuando la entidad estatal contratante le indica: usted es el adjudicatario, usted ha salido favorecido, usted está obligado como adjudicatario y como contratista a tener una relación jurídica sustancial conmigo derivada de un contrato estatal que usted está firmando. Vamos aquí, ahí comienza la polémica, sujetos de derecho como tal, o por lo menos sujetos de derecho y ente con capacidad, sujetos de derecho con una específica capacidad especial,
Y esa relación jurídica sustancial es la que le da posibilidad a que usted pueda intervenir. Recuerden que fue tajante. Ya habíamos quedado. Y se había dicho, mientras no se tenga esa adjudicación contractual, o sea, el consorcio que interviene pero no logra la adjudicación estatal, no tiene aptitud procesal. Se podría decir que uno de los consorciados podría llegar a reclamar, pero ¿qué sentido tiene que solo aparezca uno? En especial cuando son consorcios de 2 o 3 sujetos de derecho. ¿Por qué aparecer solo uno si el interés es general, es de todos? Digamos que podría hasta darse con uno que renuncia a los otros, o una especie de renuncia a pretender por los otros. No tendría sentido. Y esto lo insiste el Consejo de Estado, pero ya desde el punto de vista procesal sustancial, cuando señala expresamente y dice, solo podrían intervenir todos como un consorcio, un litis consorcio necesario, si son adjudicatarios y han celebrado el contrato. Y agrega algo más. Solo y única y exclusivamente cuando el litigio derivado de la celebración o la ejecución del contrato estatal respectivo tenga alguna relación, valga insistirles, con ese litigio, con esa adjudicación, y esa celebración del contrato estatal. Así que así era el asunto, totalmente restringido, ¿verdad? Pero luego viene otro escenario. Sé que ustedes están ahí haciendo el seguimiento en la sentencia, ¿cierto? Y agrega un párrafo allí: posteriormente, en providencia de diciembre 7 de 2005, la sala reitera que hay lugar a predicar ese litis consorcio necesario respecto de los integrantes de las uniones temporales. Pero agrega algo curioso. ¿Alguien me dice qué es lo que agrega? Buenos días, profesor. Buenos días, ¿cómo están? ¿Qué es lo que agrega ahí en ese auto? Bueno, dice, 7 y de las uniones, de diciembre de 2005. Y de las uniones temporales, tanto adjudicatarios como no adjudicatarios. Eso, ahí está, ¿cierto? Ahí está. Ya dice, no me interesa que sean adjudicatarios. Antes era solo adjudicatarios. Los que no son adjudicatarios hasta aquí llegaron, para decirlo de la manera más clara y contundente. Pero no, también los no adjudicatarios. Por lo menos da una posibilidad, ¿cierto? Aquel consorcio que no resultó favorecido. Porque como no son personas jurídicas, continúe usted allí. Porque no son personas jurídicas, de tal manera que el litigio debe resolverse de modo uniforme para todos los sujetos que hubieran intervenido en la relación contractual. O de unión temporal tienen interés en ejercer el derecho de acción ante la Administración de Justicia o por cualquier otra circunstancia, deben comparecer ante ella por razón de las actividades del consorcio. Son aquellos individualmente considerados y no quienes deben presentar la correspondiente demanda y o intervenir en el proceso judicial correspondiente para defender sus intereses. Observen, son decisiones que vienen haciendo altas cortes, son decisiones que viene haciendo el Consejo de Estado en armonía con la premisa general de la Corte Constitucional. No son personas. Todavía en este momento, el Consejo de Estado insiste en que los consorcios no intervienen, pero ya da una mayor apertura. Vamos a dar la posibilidad de ese litis consorcio necesario, no solo a los adjudicatarios contratistas, sino a aquellos que no son adjudicatarios y contratistas. Porque desde luego se da cuenta de la materialidad inequitativa, injusta, dado que es posible, como en este caso, aunque no le resultó en el mérito al consorcio Biancha Méndez, que el consorcio no adjudicatario tenga derecho a reclamar porque él tenía un mayor puntaje. Pero como en la otra opción prácticamente desaparecía de la vida jurídica,
no se le daba esa opción. Y al dársele esa opción se podría establecer que cada uno por aparte, pero se concluía en que no existía un contenido práctico para poder accionar frente al rechazo que podía darse ante este tipo de acciones. Ya aquí dice, sean adjudicatarios o no sean adjudicatarios. Vamos a otro, ¿cierto? En el año 2011, de cómo van generándose tesis poco a poco frente a esta figura desde el año 2005 y luego viene otra del año 2011 y entonces, ¿qué es lo que se señala allí? En esa providencia del año 2011 hay aquí una ratificación y dice en uno de los apartes que señala que en estos eventos el estatuto, otra vez, insiste, no se refiere a una persona. Qué debate, ¿cierto? Qué controversia con el tema de la persona. Uno dice, pero por favor, ¿por qué no le presumimos esa calidad de persona? Y sin embargo, permite que los consorcios y las uniones temporales puedan contratar con el Estado. Lo cual, en resumen, significa que la ley les reconoce una capacidad jurídica, a pesar de que no se les exige como condición para el ejercicio de esa capacidad jurídica la de ser personas morales o la de ser personas jurídicas. Y desde luego, el mismo Consejo de Estado va a hacer unas precisiones sobre el consorcio. Ahí está explicado, ahí le estoy haciendo seguimiento a la sentencia. Cuando se entiende configurada la relación jurídica sustancial entre el consorcio y la entidad. Como respuesta antes se dijo, entonces lo siguiente. Ahora bien, cuando se presenta la propuesta y esta no resulta seleccionada, no surgen las referidas obligaciones y el consorcio pierde vigencia, que era lo que se había dicho en la primera tesis. Entonces, esa no adjudicación y el nacimiento de obligaciones a cargo de los consorcios, máximo, y si la ley considera que la propuesta es presentada por el conjunto de sujetos que escogieron esa figura para participar en el procedimiento licitatorio o concursal. Entonces, la utilidad esperada es un derecho subjetivo, es propio, es individual de cada una de las partes del consorcio, determinadas por el porcentaje que desarrollará. Y allí se insiste en algunas de las tesis que venían siendo dadas, pero ya con una mayor amplitud para dar posibilidades a los consorcios que intervengan a través de los consorciados, sean o no adjudicatarios. Y se insiste en un aspecto que en la práctica también va a ser irrelevante. Dice, pero solo para los asuntos que estén relacionados con la adjudicación o la contratación estatal respectiva. Pues eso es claro. Al fin y al cabo, las personas en su capacidad se desarrollan y la ejercitan en los asuntos en que está por su práctica profesional, en su práctica artística, en su práctica científica, dedicados a eso. El médico se dedica a ser médico, el abogado a ser abogado, y así el economista, y así el constructor, y así la sociedad que se dedica a la fabricación de detergentes, a la fabricación, ¿cierto? Ojalá aparezca cuanto antes de esa vacuna del COVID para efectos de establecer en el desarrollo de sujeto societario el cumplimiento de los fines que se están persiguiendo. Si yo me constituyo como consorcio para que me adjudiquen y celebrar un contrato respectivo, está claro que mi actividad, mis litigios van a derivarse de las circunstancias que puedan surgir de esa adjudicación y de ese contrato. Entonces, en el punto 1.3 viene la reiteración jurisprudencial en relación con la capacidad con que cuentan los consorcios para comparecer a los procesos judiciales. Aquí cambia el tema, ¿cierto? Entonces ahí está el punto 1.3. Les agradezco, por favor. 1.3. Reiteración de la unificación jurisprudencial. Ahí reiteración de la unificación jurisprudencial en relación con la capacidad con la cual cuentan los consorcios y las uniones temporales para comparecer como parte en los procesos judiciales. La Sala modificó la línea jurisprudencial que se venía siguiendo y consideró que si bien
las uniones temporales y los consorcios no constituyen personas jurídicas distintas de quienes integran la respectiva pluralidad de oferentes o de contratistas, lo cierto es que, además de contratar con la aptitud para ser parte de los procesos judiciales de origen contractual, como quiera que por ley cuentan con capacidad suficiente para ser titulares de los derechos y obligaciones derivadas tanto de los procedimientos de selección como de los propios contratos estatales. También se encuentran facultados para concurrir a los procesos judiciales de esa misma índole. Ahí está, contundente, ¿cierto? De esa misma índole. ¿Ahí concluyó? ¿Sí? No, sí. Esa misma índole, léalo, lea el latín, legitimatio ad processum. Léalo como se lee, léalo, por favor. Legitimatio ad processum por intermedio de su representación. Se acabó el tema. Y el Consejo de Estado dijo, miren, aquí estamos en un enredo total, en una confusión total. Vamos a unificar las tesis. Esto es una sentencia del Consejo de Estado, ahí está en el pie de página número 22 de la sección tercera, Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sala Plena, además sección tercera, luego se ratifica ahí en Sala Plena, sentencia de 25 de septiembre de 2013, donde el actor es un consorcio que se llama Glom Marex. El consorcio puede intervenir. El consorcio puede ser parte en el proceso. Es nuestra idea, es nuestro concepto y vamos a unificar esto. ¿Ya? Ahí se dijo, se insistió, no son, pero observen cómo, por eso les mandé la sentencia del patrimonio autónomo para que ustedes vean cómo allí se insiste mucho en los aspectos que vienen vistos, pero ya no desde la opción de intervención de un consorcio, de una unión temporal, sino del patrimonio autónomo. Y dice, como ocurre con otros entes que no tienen personalidad jurídica, trátese, por ejemplo, de la herencia yacente, patrimonio o acervo hereditario que no tiene algunos herederos concretos, precisos e interesados, o con los patrimonios autónomos, los cuales, a pesar de no tener una personalidad jurídica, sí pueden ser sujetos procesales. Entonces, vamos concluyendo que existen en el mundo jurídico, en el contexto de las situaciones de derecho, entes con capacidad para ser parte que no necesitan de personalidad jurídica para celebrar contratos, adquirir derechos, contraer obligaciones. Así que ahí hay una configuración que tenemos que tener en cuenta y con mucho cuidado para presentar demandas, para presentar excepciones y para decidir incluso como juez. Aquí está el tratadista Hernán Fabio López Blanco, muy reconocido, que está citado, y dice, claro está, la elaboración del concepto de patrimonio autónomo y su aceptación como sujeto de derecho obedece más a la estrechez del alcance de la noción de persona jurídica que a una verdadera nueva categoría de sujetos de derecho. Es lo que hemos venido comentando. ¿Por qué ese sentido tan estricto, tan cerrado del concepto de la personalidad jurídica? Que luego acá se va a establecer. Observen cómo aquí se hacen ya las anotaciones correspondientes a los artículos 53 y 54 de la ley 1564 de 2012, que es el Código General del Proceso, donde se dice, ya lo hemos comentado, pero lo insistimos, cómo vienen estos reconocimientos dispositivos a decir, mire, tratemos de solucionar este tema. Por eso no se extrañen que cualquier otra configuración legal aparezca también los consorcios y las uniones temporales. Aunque ya en la línea de definición de contencioso administrativo está dicho, sí, pueden ser parte. Aquí no hay problema de que sean o no sean personas. Ese problema vamos a quitárnoslo, vamos a apartarlo, ya lo vamos a resolver dentro de esta unificación jurisprudencial. Porque ya hay normas que incluso le dan alcance de capacidad para ser parte a los patrimonios autónomos, al concebido para la defensa del derecho, y agrega algo. Los demás que determine la ley. No exige que se sea persona para eso, ¿cierto?
Entonces, no constituye fundamento suficiente para concluir que carecen de capacidad para ser sujetos activos o pasivos en un proceso judicial el hecho de que no sean personas. Aquí el Consejo de Estado trae un aspecto interesante, porque hace una cita de la Corte Suprema de Justicia, Sala Civil, del año 1984. Por eso cuando haya jurisprudencia, cuando encuentren jurisprudencias que no sean tan recientes, no vayan a apartarlas, no vayan a desecharlas como tal. Porque además del análisis histórico en la evolución misma de esos pronunciamientos jurisprudenciales, muchas veces son citadas en jurisprudencias actuales. Porque fueron jurisprudencias que en un momento conservaron un hito de interpretación, un fundamento de interpretación y que todavía se prolonga en el tiempo. Dice, la jurisprudencia reiterada de la Corte Suprema de Justicia puso de presente desde hace varios lustros que la capacidad para comparecer en juicio no se encuentra en modo alguno supeditada al requisito de la personalidad jurídica, tal como lo evidencian los pronunciamientos consignados en el fallo emitido por su sala plena en agosto 23 del año 84. Y lo dijo, que la personalidad jurídica, así como la personería jurídica o de representación y para comparecer en juicio son de mera estirpe legal. Esto no es de rango constitucional y pueden ser modificadas por la ley sin violar la Constitución. Así que aquí lo que se está es descubriendo que lo hemos insistido, repito, el esquema es simplemente formal y es así como requiere esa formalidad de una creación legal libre de una competencia legislativa. Fíjense como en otros apartes se habla ya del Código General del Proceso y dice, así como en el mismo literal del artículo 44 del Código de Procedimiento Civil, el artículo 54 del Código General del Proceso, mutatis mutandi, o sea, trasladó unos segmentos normativos. Y ese traslado da que las apreciaciones en las cuales se viene a hacer alusión al respecto de la necesidad de interpretar el segundo de los apartes normativos frente a otras disposiciones legales que atribuyen una capacidad procesal a sujetos que carecen de personalidad jurídica. Es muy interesante. Usted ve cómo el tema de la personalidad jurídica, de que es de primer orden, va apareciendo como algo que, si se tiene, perfecto, está consolidado. Digamos que ahí hay un círculo total que se cerró. Pero si no se tiene, también se ofrecen una serie de posibilidades sin que estén supeditadas a la adquisición o al ejercicio de aquella personalidad jurídica. Y si eso se dice en el Código General del Proceso, también se dice en el CEPACA, que es el Código de Procedimiento Administrativo y de Contencioso Administrativo, en su artículo 159, la ley 1437, que también es citada allí. Entonces, expresa las entidades públicas, 1, sujetos de derecho, personas. Los particulares que cumplen funciones públicas, 2, personas naturales, sujetos de derecho. Y los demás sujetos de derecho que de acuerdo con la ley tengan capacidad para comparecer al proceso. Entonces, estas normas, observen cómo a veces la lectura reiterada de las normas no nos deja ver el alcance. Y sin embargo, en algún momento leemos con una mayor calma y le demos ese alcance que antes, esa interpretación, esa dimensión, le damos esa visión que antes no la habíamos visto. Eso ocurre incluso cuando leemos libros, nuevamente, que ya antes, frente a la etapa de crecimiento, superación y formación, le vemos otras particularidades que antes no alcanzamos a reconocer. Y ahí lo está diciendo, cualquiera interpreta, no, los demás sujetos de derecho como sujetos de derecho y en razón de ser sujetos de derecho también tengan
que ser personas. Pero de acuerdo con la interpretación que aquí se está dando, y esto es lo propio en el mundo, no de lógicas matemáticas, sino aporéticas, problemáticas en el derecho, es que aquí la idea de sujeto de derecho es que puede o no tener personalidad. Es suficiente con que tengan una capacidad para comparecer al proceso. Y esa capacidad, reconózcase o no en la ley, reconózcase o no en los procesos, lo va a dar la actuación real, la actuación cierta, la actuación fundamental, la actuación práctica de esos entes como son los consorcios. Es absurdo que una entidad como un consorcio que celebre contratos en miles de millones de dólares o de euros, pues no existe, no es persona, no puedo fallar, no puedo decidir si interviene en un proceso. Y si no es adjudicatario, hasta aquí llega. Cuando aquella noción de capacidad y de alianzas estratégicas y de fundamentos, no solo para adjudicarse y ganar una licitación, sino para intervenir como un eficaz contratista, como un cumplidor contratista con fortalezas técnicas y económicas, es lo que realmente da lugar al reconocimiento de esa capacidad. Entonces, observen cómo aquí en administración pública dice, mire cómo el legislador reconoce, por ejemplo, asignado al Ministerio Público, le reconoce una especial capacidad sin que sea exactamente una persona jurídica en algunas situaciones que está planteando. Y lo mismo agrega aquí en que la Procuraduría o el Ministerio sean o no personas jurídicas, cosa que solo atañe a la ley, acaso también a la técnica y a la estética, pero que no interfiere con la Constitución. Miren la serie de interpretaciones. A la técnica y a la estética. La estética bajo la configuración de qué presentación tiene esto. Y lo que ha ocurrido es que aquellos que más actúan y aquellos que se ven con más necesidad de actuación, entonces se les confiere la personalidad jurídica o no se les desconoce, ni sustancial ni procesalmente, la capacidad para actuar. En consecuencia, ahí vemos las decantaciones o cómo se va ya resumiendo, cómo se va estableciendo, al menos en la jurisdicción contenciosa administrativa, que la noción de personalidad jurídica no impide la posibilidad de ser sujeto de derecho con capacidad. Les insisto, porque este es un tema que incluso todavía ofrece mucha controversia del por qué es cuando se dan estas situaciones no hacemos mejor una presunción de la personalidad jurídica frente a unas determinadas actuaciones en concreto, en específico. Téngase presente que la norma legal en cita condiciona la posibilidad de que las entidades públicas y privadas puedan obrar como demandantes, como demandadas o como intervinientes en los procesos contenciosos administrativos al cumplimiento de funciones públicas por parte de las mismas, mas no a la exigencia de que cuenten con una personalidad jurídica independiente. Entonces, aquello de personalidad jurídica se convierte como que en un mito, se convierte como que en una aspiración que en cualquier momento, en la medida en que quien actúa demuestre que su actuación es útil, es necesaria, es trascendente, tiene importancia en el mundo jurídico, amerita en consecuencia que se le llame persona. Así como que es un collar, ¿cierto? Como que es vamos a darle este premio, en lo cual, como hemos dicho, en respetuosa crítica constructiva, incluso sin ese premio, no puede negarse la existencia real de la personalidad jurídica. Fíjense de lo anterior, que la personalidad jurídica no es exigida en el ordenamiento jurídico colombiano como un requisito absoluto, sine qua non, para el ejercicio de las acciones judiciales, o lo que a la postre es lo mismo,
para actuar válidamente en los procesos. Ora en calidad de demandante, ora de demandado, o incluso como tercero interviniente en cada caso. ¿Cierto? Y entonces señala aquí aspectos de la Corte Constitucional refiriéndose, recuerden allá que habíamos hablado del joint venture y del patronage de los ingleses, y no poco al de una sociedad de hecho por las informalidades que rodean su organización jurídica, a los cuales se suelen asimilar los consorcios. Aquí lo está señalando la Corte Constitucional en la 414 del 94 y dice, no son lo mismo. Los consorcios y las uniones temporales tienen una identidad. Y agrega, en nuestro régimen legal la capacidad es la actitud que se tiene para ser sujeto de relaciones jurídicas. Eso es lo que necesitamos para hacer imputaciones. Aquí va a haber una complicación en el marco de comparativo del derecho penal, ¿cierto? Fíjense que se habla a veces del derecho penal para las personas jurídicas o los sujetos de derecho. Pero como acá el tema es patrimonial, hay una mayor amplitud de aceptación. ¿A quién yo le puedo imputar el daño? ¿A quién le puedo reclamar el daño? ¿Ante quién puedo reclamar por la noción de la relación jurídica? Es decir, para realizar sin el ministerio de otra persona, porque ya estaríamos en un tema de representación que no elimina la personalidad jurídica. Actos con efectos válidos en la esfera del derecho. Y si bien esa habilitación se vincula con la noción de persona, hasta el punto que toda persona en principio es capaz, salvo que en contrario disponga la ley. Bueno, ahí sí es otra complicación que aparece. La persona es capaz, pero salvo que la ley diga que es incapaz, solamente en el caso de los incapaces absolutos. Acuérdense que ya con la ley 1996 de 2019, el tema de discapacidad desaparece. Hay personas que incluso son capaces y lo que necesitan son apoyos, por el respeto a la dignidad en cuanto a la persona natural, me refiero. No es requisito ser persona para disponer de capacidad jurídica. Esas son las conclusiones. Pero mire cómo se llega a través de todo un proceso de años. Y se insiste, el estatuto no se refiere a una persona. Y sin embargo permite que los consorcios y las uniones temporales puedan contratar con el Estado. Lo que en resumen significa que la ley le reconoce su capacidad, a pesar de que no se les exige como condición para ejercicio de esa capacidad ser persona. ¿Quién de ustedes me puede decir eso? De otra forma, no es necesario. A ver, no me duerman. La capacidad es la aptitud y la posibilidad de intervenir como sujeto activo o pasivo de relaciones jurídicas. Dicha capacidad comprende tanto el poder para ser titular de derechos y obligaciones e igualmente la facultad de actuación o ejercicio para hacer reales y efectivos dichos derechos. Una especie concreta de aquella la constituye la capacidad para contratar. Y ahí sigue expresando una serie de criterios y de argumentos donde van a llevarnos a esa respectiva conclusión, que es la que nos está ofreciendo hoy con toda vigencia la unificación jurisprudencial del Consejo de Estado. Entonces, en conclusión, se modifica la tesis que hasta ahora ha sostenido la sala, con el propósito de reafirmar que si bien los consorcios y las uniones temporales no constituyen personas jurídicas independientes, sí cuentan con capacidad como sujetos de derechos y obligaciones para actuar en los procesos judiciales por conductos de sus representantes. Sin perjuicio, claro está, del respectivo ius postulandi, o sea, que actúen a través de abogados.
También debe precisarse que la tesis expuesta solo está llamada a operar en cuanto corresponda a litigios derivados de los contratos estatales o sus correspondientes procedimientos de selección. Puesto que la capacidad jurídica, en este caso Ley 80, les otorgó a los consorcios y las uniones temporales, se limitó a la celebración de esa clase de contratos y a la consiguiente participación en la respectiva selección de los contratistas particulares, sin que por tanto se aluda desde luego a una capacidad mucho más amplia, o sea, para intervenir en otros aspectos totalmente ajenos, que como ahora les comentaba, no tiene sentido, porque si fueron constituidos para eso, de eso es lo que pretenden. Miren las ilustraciones adicionales que trae esta sentencia sobre el tema de legitimación en la causa. ¿Ya? Y que igual la ausencia de la misma en procesos ordinarios no es constitutiva de una excepción de fondo, sino que se trata de un presupuesto necesario para proferir una sentencia de mérito favorable a las pretensiones del demandante, bien a las excepciones propuestas. Bien, la existencia se trata de un presupuesto para resolver de fondo, ya la legitimación en la causa tiene que establecerse como una relación, por eso se llama legitimación de hecho y de derecho material con la causa petendi, que son los hechos. ¿Usted qué tiene que ver con los hechos? Esa es la pregunta. ¿Ve? Y eso va a ser de primer orden en el manejo de imputaciones y en el manejo de cobro, en el manejo de acceder al deudor. ¿Qué tiene usted que ver con esta situación en específico? Usted está en un proceso de disolución, está en un proceso de liquidación, está en un proceso de fusión societaria. ¿Hasta dónde ese proceso o esos hechos lo llevan a tener una relación o no? Ya no se trata de tener una capacidad o de tener una personalidad, sino de tener relación con lo que se está debatiendo. ¿Ya? El banco con el consorcio, este consorcio en la licitación, estaban directamente relacionados con los hechos y por eso podían tener legitimación en activa, o sea, para demandar en relación con los hechos que aquí se van identificando. Ahora, ya finalmente la sala agrega un aspecto que sería otra de las conclusiones, puesto que estima y enfatiza, para que vean que lo importante que es aquí precisar, insistir, enfatizar, reiterar, repetir, que la rectificación jurisprudencial mediante la decisión que se adopta en relación con la capacidad procesal que le asiste a los consorcios y a las uniones temporales para comparecer como sujetos en procesos judiciales en los cuales se debaten asuntos relacionados con los derechos o intereses de los que son titulares o que discuten o que de alguna u otra manera le conciernen en razón a su condición de contratistas o entidades estatales. Recuerden que en la sentencia de la Sala Civil se hablaba y hasta dónde el abrir una cuenta tenía una relación con el contrato que le habían adjudicado y celebrado. Tenía que entregar. En los procedimientos de selección contractual, de ninguna manera debe considerarse esto como una cortapisa para que los integrantes de los respectivos consorcios o uniones temporales individualmente considerados, sean personas naturales o sean personas jurídicas, puedan comparecer, yo diría, puedan también comparecer al proceso en condición de demandantes o de demandados. Entonces observen que es una idea extremadamente garantista, porque los consorcios sí pueden concurrir por conducto de su representante a los procesos judiciales, pero eso no quiere decir, eso no es ninguna cortapisa
para que igualmente los consorciados intervengan todos unidos. ¿Qué es lo que está ocurriendo en la práctica? Que interviene el consorcio como parte demandante a través de su representante, que en ocasiones es también uno de los consorciados, y además como parte se integran todos los intervinientes del consorcio con la finalidad de evitar cualquier discusión que se dé en este sentido. Así que intervengo como consorcio para que no se diga que por qué no intervino el consorcio, que fue quien contrató, e intervenimos como parte porque esa es una posibilidad que también se me da, y como además somos acreedores e igualmente, recíprocamente, somos deudores solidarios, no habría ningún inconveniente para esta clase de intervención. Así que de esa parte formal inicial en el análisis de un estudio muy importante, por favor, conserven esta jurisprudencia, que concluye que el consorcio evidentemente cuenta con capacidad procesal para comparecer al proceso a través de sus representantes, que así fue como dieron el poder. Fíjense que son dos, pero no intervienen los dos por aparte. Como interviene el consorcio, vamos a resolverle. Ya ustedes saben lo que pasó, pero observen la importancia de esto, que aquí sí se va a resolver de medio, aquí no hay fallos inhibitorios. ¿Ya? Así que esa es la tesis central, esa es la idea central. No obstante que en el mérito, después de tanta pugna para que le reconocieran la capacidad, no le prosperó porque técnicamente ni pericialmente demostró que efectivamente el consorcio demandante tuviera un mayor puntaje que el otro consorcio SL que sí fue adjudicatario. Pero el Consejo de Estado hace todo un estudio, toda una investigación de actual y vigente interés sobre la personalidad jurídica, sobre los sujetos de derecho, sobre los sujetos de derecho sin personalidad, sobre los sujetos de derecho con capacidad, sobre las posibilidades de elegir consorcio necesario, liticonsorcio facultativo, sobre las posibilidades de legitimación en la causa y especialmente sobre las posibilidades de poder intervenir como parte en el proceso, no obstante que no se es persona. No le prosperó en el mérito, pero se resolvió en el mérito. Yo tengo acá que insistirles en que por favor lean la jurisprudencia del patrimonio autónomo. Algunas preguntitas al respecto yo podría hacerles. Es importante que en este sentido ya vayamos cimentando un criterio muy claro. ¿Quién me dice allí entonces, de manera muy concreta, las 2 o 3 conclusiones que sacamos de la figura de los consorcios? Al fin, observen que si hacemos alguna similitud, guardadas las proporciones con el tema del nasciturus, ya en el nasciturus hay digámoslo, no tenemos la angustia existencial del litigante, del abogado, del estudioso del derecho frente a las diversas tesis que se presentan, a las formulaciones de distinta índole que se dan, porque ya hay un reconocimiento especial. En el del patrimonio autónomo, también es una sentencia antes del Código General del Proceso, pero observen ahí, hay un estudio muy interesante también sobre todas esas figuras. Ya digamos que también se nos ofrece una idea pacífica, en el sentido de que el mismo Código General del Proceso ya lo está reconociendo como que tiene capacidad para ser parte en ese proceso, el contenido del patrimonio autónomo, al punto que puede ser demandado y se hace alusión a la entidad fiduciaria que está administrando el patrimonio, no como ocurrió en aquel caso que demandaron a la entidad fiduciaria sin hacer la distinción que era a cargo del patrimonio autónomo. Es toda una serie de creaciones, entre otras cosas que no podríamos decir que son novedosas, pero sí de creaciones jurídicas que tienen las formas, están investidas, tienen esa noción y esa serie de actitudes, esa serie de cualidades, esa serie de atributos para actuar como persona. Y si no lo son, pues también siguen actuando. Así que hay otra visión de la idea del sujeto de derecho. ¿Quién me puede, a ver, de manera muy concreta y específica, porque debo suspender, ya acá me están insistiendo, dado que anoche fuimos convocados a un consejo de facultad extraordinaria para examinar precisamente todo el desarrollo
de clases, además a través de estos nuevos sistemas. Los estamos haciendo paulatinamente, el Consejo de Facultad. Entonces, dijeron que era a las 8 de la mañana, ya estamos hablando de 8:03. Nos han exigido una puntualidad. Entonces, ¿quién, por favor, me indica? Resumen concreto. Profe, lo primero es que los consorcios no son personas, sino entes que los agrupan. Entonces, los consorcios no constituyen personas jurídicas. Eso viene desde Corte Constitucional, Sala Civil y Consejo de Estado, ¿cierto? Ahí todos están de acuerdo. Estén pendientes, por favor, que si escuchan que la Sala Civil cambió de tesis, me avisan. Segundo. Bueno, lo segundo es que los consorcios tienen una capacidad jurídica excepcional cuando se trata de contratos estatales. Bueno, en alusión a esos contratos estatales, observa cómo la misma sala del Consejo de Estado en la unificación alude, aunque luego trata ahí como que de justificar actuaciones de la Sala Civil de la Corte, porque dice es diferente en el derecho civil o comercial donde no hay una regulación específica como la Ley 80. Pero mire cómo en esas anteriores sentencias de la Sala Civil en sala de consulta sí hacía alusión a esas posibilidades de que aunque no eran personas podían intervenir. Tercero. Y el tercero es que los consorcios cuentan con la capacidad procesal para ser parte de un... Sí, o sea, cuentan con la capacidad para ser parte de un proceso. Y actúan a través de sus representantes. Y además de eso, además hay dos conclusiones más. Además de eso. No, yo solo anoté esta. ¿Quién más? ¿Quién más nos colabora? Fíjense que es diferente a aprender. Profe, igualmente tengo entendido que todos pueden hacer parte del proceso, porque todos tienen intereses y obligaciones al respecto. Exactamente. Como un litis consorcio necesario, ¿no? Agrega allí. Y podríamos pero decir que hay situaciones en las cuales, que hay situaciones en las cuales, bueno, yo voy a intervenir directamente. Piénsese en una unión temporal en el cual, en el caso de sanciones que no son solidarias, le hayan impuesto sanción a uno de los unidos. Entonces, él quiera también intervenir en ese sentido, ¿ya? Para que esa sanción no hubiese sido en mayor proporción o cree o lo estima. Pero igual, ¿no? Si la voluntad del consorcio es discutir sanciones impuestas porque se imponen a los unidos temporalmente o al consorcio, a la unión temporal o al consorcio, pues la idea aquí es de evitar cualquier confusión posterior. Así que esa posibilidad también está abierta. Sí, señor Valverde, creo que me iba a decir o sea, el liticonsorcio necesario surge cuando hay una violación sustancial entre el consorcio y la entidad estatal. Es decir, tienen que ser adjudicados. Cuando el consorcio es adjudicatario de la licitación, es cuando se hace necesario, se configura el liticonsorcio necesario. Pero cuando no son adjudicatarios, se hace pues cada persona natural o jurídica integrante del consorcio puede individualmente ejercer su derecho subjetivo. Sí, exacto. También eso lo digo. Pero observa que era una de las tesis, ¿no? En los pasos. Digo, mire, primero, única y exclusivamente se da la posibilidad de actuar a través de sus copartícipes, a través de los consorciados, a través de los unidos, pero solo y exclusivamente si son adjudicatarios y contratistas. Si no son adjudicatarios y contratistas, el consorcio desaparece. Esa era la primera. Ya en la segunda tesis, entonces se daba apertura. Bueno, esta opción de intervención a través de quienes conforman los consorcios o las uniones temporales, vamos a darla tanto para los adjudicatarios, ahí lo dice clarito, ¿sí?, como para los no adjudicatarios. Esa es la segunda. Allá ya hay una especie como de apertura. ¿Por qué? Porque obvio se ve la injusticia de que si el no adjudicatario, como en este caso, quería demandar porque estimaba que era favorable, porque tenía un mayor puntaje y que no le fue favorable la adjudicación en un acto de desviación o en un acto de falta de sustentación, no tenía cómo hacerlo.
y por eso le dan esa apertura. Y la tercera, que ya es general, el consorcio puede actuar. Observen que es precisamente en este caso. Biancha Méndez actuó, y actuó no como adjudicatario, no como contratista, porque Biancha Méndez lo que reclama es que no le otorgaron la adjudicación cuando él pretende demostrar que tenía un mayor puntaje. Entonces, y el Consejo de Estado, unificando sentencia, le dice: yo le reconozco que usted tiene capacidad para comparecer a este proceso, no obstante no ser persona, porque interviene a través de su representante que le dio poder al abogado. Yo reconozco que usted está legitimado en la causa porque usted está relacionado con los hechos. Usted participó y no se la adjudicó y se siente perjudicado. Y además de eso, yo estimo que voy a fallar en el mérito sobre lo que usted está pretendiendo. No le reconoció ese mérito, no reconoció las pretensiones, pero observen que si ser adjudicatario, sí intervino el consorcio. Ahí están, pues entonces, las tesis importantes, que no son temas aislados, no son temas aparte. Ahí estamos formando toda una estructura básica para el entendimiento cabal y la creación de un fundado criterio jurídico sobre obligaciones y la responsabilidad civil en derecho. Bueno, suspendo acá por el compromiso que les comenté ahora y mañana seguimos comentando sobre temas referentes a elementos esenciales de las obligaciones. Les agradezco mucho, pues. Hasta luego. Chao, profe. Que estén muy Chao, bien. profe.